Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy tenemos en tu programa Pan de Vida la misma temática que te he venido compartiendo acerca de la importancia de comprender el propósito de Dios para nosotros. Veíamos la vez anterior que el Salmo 139, versículo 16, dice la Escritura: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y veíamos en este pasaje cómo el salmista tuvo la revelación de que al estar en el vientre de su madre, él pudo ver al Creador. Y sus ojos vieron al Rey, sus ojos vieron al que nos dio vida. Pero no solamente vio al Creador, sino que también vio un libro en el cual estaban escritas todas las cosas acerca de Él. Es aquí donde nosotros debemos hacernos una pregunta. ¿Cuál era el plan de Dios en ese libro? El plan de Dios era darte vida, que te perdieras y que luego te salvaras para llevarte al cielo. ¿O el plan de Dios era un propósito para ti, pero tú te perdiste y por eso tuvo que salvarte para llevarte a su propósito? Fíjese bien, Dios no lo creó a usted no nos creó a usted y a mí para venir al mundo a perdernos y luego a salvarnos para llevarnos al cielo. Dios nos dio vida por un propósito. Por cuanto hay propósito, nos dio vida. Lamentablemente, por el pecado nos perdimos. Tomamos nuestro propio camino. Ahora, gracias a Cristo, usted y yo somos salvos. Y ahora que somos salvos, tenemos vida eterna. ¿Está aquí conmigo? Si tengo a Cristo, tengo la vida. Si usted tiene a Cristo hoy, usted ya tiene la vida eterna, aunque todavía no llega a la eternidad, pero usted ya es salvo. Pero si sigue aquí en la tierra, es porque todavía hay un propósito de Dios para usted. Ya es salvo, pero ahora requiere conocer el propósito. Veíamos la semana pasada cómo Faraón se encarga de desviarnos del propósito, se encarga de perdernos. Veíamos cómo en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 11, que Faraón puso comisarios de tributos para que molestasen a los israelitas, para que ellos levantaran edificios, ciudades de almacenaje, llamadas Pitón y Ramesés. Yo te comentaba la vez pasada que las ciudades de Pitón y Ramesés originalmente fueron dadas a los hijos de Israel para que ellos fructificaran y multiplicaran allí. Veíamos en Génesis 47:11, así rápidamente, Génesis 47:11, veíamos que José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión de la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Veíamos que ahí se estableció el pueblo de Israel. En un tiempo de bonanza, ellos se establecieron ahí, tomaron posesión de la tierra y empezaron a desarrollarse en parte del propósito de Dios. Sin embargo, mientras esa generación estaba siendo prosperada, esa generación se estaba desarrollando, dice la Biblia claramente que ellos tomaron posesión de la tierra y empezaron a fructificar y a multiplicarse. Sin embargo, dice Éxodo capítulo 1, versículos 6 y 7, que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación murió. Yo te hablaba la semana pasada que José fue un hombre que Dios levantó para que en medio de una crisis mundial la bendición de Dios llegara a todos. Era una tipología o un símbolo de Cristo, aunque no es Cristo, pero es alguien que, enviado por Dios, tuvo discernimiento y revelación, sabiduría para entender los tiempos. Y Dios lo usó para bendecir a toda una generación. Y dice la Biblia que esa generación murió. Éxodo 1, versículos 6 y 7. José y sus hermanos y toda aquella generación murió. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Vemos que José y esa generación le dejó a sus hijos un legado
un legado de bendición, un legado de paz, un legado de prosperidad, un legado donde ellos estaban recibiendo los beneficios de una generación que buscó con todo su corazón a Dios. Sin embargo, dice el versículo 8, Éxodo 1:8, que mientras ellos estaban ocupados en ese tiempo de bonanza, en ese tiempo de cosecha abundante, en ese tiempo de prosperidad, en ese tiempo de desarrollo, entre tanto que ellos estaban metidos en la dinámica del trabajo, dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Que no conocía a José, y esto quiere decir que tampoco conocía ni entendía el llamado de José, ni entendió la función de José, ni entendió que la inteligencia y sabiduría que José tenía era porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Anteriormente un faraón había visto en José que estaba el Espíritu de Dios y que tenía sabiduría e inteligencia dada por Dios. Pero ahora se estaba levantando un nuevo rey que no tenía temor de Dios, un nuevo rey que no conocía a José, ni entendía lo que José había hecho. Y veíamos lo que este rey planeó. Este rey dijo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Qué dijo este rey? Dijo: este pueblo es mayor y más fuerte. Repita conmigo: mayor y más fuerte. Vamos, dígalo más fuerte. Diga: mayor y más fuerte. Ahora, vemos aquí a un grupo de personas comprendiendo que los otros eran mayoría. A un grupo de personas comprendiendo que los otros eran multitud y más fuertes. Pero vemos aquí a un grupo de personas planificando tener control sobre ellas. A un grupo de personas planificando tener autoridad y control, manipulación sobre ellas. Entonces dice que seamos sabios, dijeron ellos, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Fíjate lo que Faraón planeó. Faraón dijo: este pueblo está creciendo, este pueblo está fuerte, este pueblo ya agarró la onda, este pueblo se está desarrollando, este pueblo está entendiendo el propósito, este pueblo está haciendo uso de los talentos, de las habilidades, este pueblo ya no es fácilmente engañado, este pueblo se está desarrollando, no tiene mentalidad de esclavo, no tiene mentalidad de cautividad, tiene mentalidad de desarrollo, tiene mentalidad de progreso. Pero entonces dice que Faraón dijo: vamos a hacer algo para que no crezcan y se fortalezcan. Vamos a hacer algo para que no se vayan a levantar contra nosotros. Aquí vemos a un rey tratando de controlar a toda una nación. Planeó controlar a toda una nación y lo logró. Dice la Escritura que puso capataces, que puso a personas para que los oprimieran con cargas. Y fíjate bien, aquella tierra que originalmente era de ellos, terminó siendo de Faraón. Aquella empresa que era de ellos, terminó siendo de Faraón. Aquella herencia que esa generación recibió de sus padres, terminó siendo de Faraón. El pueblo de Israel seguía trabajando en el mismo lugar, pero ya no trabajaban para sí, trabajaban para otra persona. Es como cuando alguien pone su empresa, pone su negocio y termina vendiéndole la empresa a un trabajador suyo, y el trabajador suyo le da trabajo. Y entonces el que era siervo pasa a ser patrón. Y aquel que tenía la idea, aquel que tenía el negocio, aquel que tenía la empresa, la perdió. Y ahora la tiene otra persona y le está dando trabajo. Lo que originalmente era de una persona, ahora terminó siendo esclavo de la otra. ¿Cómo se perdió el propósito? Porque alguien estaba planificando quitarle lo que le pertenecía a los hijos de Israel. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién es la tierra? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esta tierra es del Señor. Y Dios nos puso en esta tierra para desarrollarnos, para vivir en el propósito suyo, para que mientras estemos en esta tierra, estemos activos, estemos trabajando, y en medio de nuestro trabajo podamos glorificar al Señor, podamos vivir una vida bienaventurada, hacer uso de los talentos, de los dones, de las capacidades que Él nos ha dado. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso al Señor, por favor.
Ahora, habían pasado 430 años cuando ellos salieron de aquella condición. Fíjate bien, por favor, 430 años donde cada generación que nacía ya nacía programada para ser un esclavo. El abuelo fue esclavo, el papá fue esclavo, el hijo dijo, pues no hay otra cosa más que ser esclavo. Cuando un padre de familia, cuando un abuelo, cuando alguien no tiene una visión de la vida correcta, no puede llevar a sus hijos por una visión correcta. Cuando un padre de familia no ve la visión, no tiene una visión clara de los años, no ve su vida en base a un desarrollo, en base a un progreso, en base a una visión, la persona vive al día. Vive trabajando para el alimento del día, vive trabajando para la renta del mes, vive trabajando para las cuestiones diarias y se olvida de conducir a sus hijos por la senda del progreso. Se olvida de formar a sus hijos con un espíritu de servicio, de temor de Dios, del desarrollo, del despertar a los talentos y a la creatividad. Porque si el padre de familia está desorientado o no tiene una visión de la vida, no puede conducir a sus hijos. El papá se dedica simplemente a trabajar, llevar el alimento a la casa y los hijos reciben ese mensaje. Mi papá trabaja para darme de comer mientras yo estoy en el internet. Mi papá trabaja para darme de comer mientras yo estoy pegado al Facebook. Mi papá trabaja para darme de comer mientras yo salgo a jugar con mis amigos. Ver el Facebook, jugar con mis amigos, no es pecado. Pero si mis hijos no comprenden que el servicio en casa es parte fundamental del desarrollo de ellos, si mis hijos no entienden que estar en la escuela no es simplemente memorizando las cosas, sino adquiriendo sabiduría, ellos no se están preparando para el día de mañana. Si yo a mis hijos no les enseño que tienen talentos, que tienen dones que Dios les ha dado y no les enseño a descubrirlos, entonces ellos van a crecer, van a llegar a la universidad y van a tomar cualquier carrera porque no han descubierto su propósito. Y no han descubierto su propósito porque el papá nunca descubrió su propósito. Pero cuando un padre de familia dice, bueno, yo cometí muchos errores, pero mis hijos no lo van a cometer. Estoy entendiendo. Voy a preparar a mis hijos ahorita que son niños, porque cuando tengan 15 años va a aparecer un chamaquito por ahí que las quiera enamorar. Y entonces cuando aparezca el chamaquito que las quiera enamorar, mi hija va a estar sabiendo lo que quiere. A mi hija le preguntan qué es lo que quiere para el matrimonio y sabe responder a sus 15 años. Sabe. No porque ahorita le haya dicho algo a Flor, sino porque Flor como madre ha hecho una labor extraordinaria formándolo desde que estaban chiquitas. Yo oraba por ellas, estaban chiquitas y oraba y reprendía, Señor, a toda la bola de vagos que van a andar ahí cerca, Señor. Les reprendo en el nombre de Cristo desde hoy. Pero ¿qué ocurre la mayoría de las veces? La jovencita llega a los 15 años, ya tuvo 15, 20 novios y los papás ni por enterados porque no han visto la importancia de formar a las siguientes generaciones. De manera que un padre de familia esclavizado por tantas cosas, desenfocado por tantas cosas, no atiende a su familia, crecen sus hijos, entra en una dinámica desgastante que lo desenfoca del propósito y la siguiente generación no logra tomar posesión de la tierra porque hay una generación desenfocada. Esta generación supo hacer bien las cosas, pero la siguiente generación se desenfocó. Y 430 años en esclavitud. 10 generaciones, 8 generaciones siguiendo el mismo patrón. Trabajar para ladrillo, trabajar para el día, trabajar para producir, para comer el pan del día y no hay otro sueño, no hay progreso, no hay chance de soñar, no hay una empresa propia, no hay nada, porque el único lenguaje que entendían es haz ladrillo, edifica las ciudades y es todo. Así estaba Israel, así estaba esa generación. Faraón logró meter a las personas en una dinámica de falta de interés por las cosas de Dios. Ahí viene la raíz de muchos de los problemas, la falta de interés por los asuntos espirituales, la falta de interés por verdaderamente conocer al Señor. La gente se concreta a practicar una religión.
El domingo va a un lugar, limpia su conciencia y el resto de la vida vive en sus propios caminos. Esto es una falsedad. ¿Por qué? Porque la gente simplemente quiere sentirse bien, pero sigue viviendo mal. O sea, se autoengaña a sí mismo. ¿Cómo esperas que una familia cambie? ¿Cómo esperas que una sociedad cambie? ¿Cómo esperas que un país cambie cuando la gente finge ser algo que en realidad no es? Pero el problema es que la religión se ha encargado de esto. La religión, y es de lo que quiero abundar el día de hoy, la religión se ha encargado de transmitir una falsedad de lo que es la verdadera vida espiritual. Cuando leemos con atención la Escritura, vemos que una de las cosas que Faraón hizo fue poner, además de cadenas físicas, puso cadenas religiosas. Y déjame explicarte un poquito. Cadenas religiosas. Antes de decirte esto, quiero mencionarte que la verdadera libertad viene en Cristo. No en una religión, en Cristo. Repita conmigo, en Cristo. Ahora, hoy, en estos días, la gente celebra una semana como algo conmemorativo, como algo en la agenda, como algo vacacional, como una tradición. La gente vive tradiciones, pero no vive a Cristo. La gente celebra Semana Santa, pero sin conocer a Cristo, sin entender el término santo, santidad. Cristo no estableció una Semana Santa, la tradición estableció una Semana Santa. La tradición mete a las personas en costumbres, en ritos que nada tienen que ver con la vida espiritual. Entonces la gente dice, en Semana Santa me santifico antes de irme a la playa, y ya cuando me vaya a la playa mi bikini va a decir santidad a Jehová, y con eso estoy consagrado al Señor. Pero nosotros somos seres espirituales y nuestro espíritu tiene una necesidad: conocer a Dios, conocer al Creador. Satanás sabe que tenemos una necesidad espiritual y pone cosas alternas para tratar de hacernos sentir bien. Religiones que según nos conducen a Dios, pero nos apartan de la palabra. No todos los caminos llevan a Dios. Esa es una falsedad. No todos los caminos llevan a Dios. Hay un solo camino, se llama Cristo. Solo Él. No estamos hablando de que Pan de Vida sea un camino, estoy hablando de Cristo. No estoy hablando de que una religión o ministerio, estoy hablando de Cristo. No todos los caminos llevan a Dios. Hay gente que puede hablar de Dios, pero estar muy apartada de la palabra de Dios y enseñar caminos distintos. Pero todo el problema está en que la gente decide ignorar la palabra. Porque conocer la palabra de Dios significa apartarme de mis malos caminos. Y yo prefiero seguir queriendo sentirme bien en una religión donde no me prohíben cosas, donde me permiten hacer lo que quiero. Porque pues si nada más voy allí y me siento bien y voy el domingo y toda la semana hago lo que quiero, pues esa religión es atractiva. Pero eso me mantiene en la falsedad, me mantiene en la mentira. Mi familia vive en oscuridad y la sociedad y la nación no pueden cambiar hasta que alguien entienda. A Dios hay que buscarlo de verdad. A Dios hay que consagrarnos. Dios es espíritu y hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Entonces, el cambio en Israel, fíjate bien, el cambio en Israel, cuando estaban en esclavitud, no vendría si cambiaban a Faraón. No vendría con un cambio de gobierno. Porque los que están en el poder, los que estaban en el poder en ese momento, difícilmente lo van a soltar. El cambio de una nación no viene por un cambio de partido político. El cambio de una nación no viene porque cambie un gobernante que tenga buenas ideas, porque el sistema está podrido. Todo el que entra se pierde. Todo el que entra cambia. El cambio viene cuando las personas, cuando las familias, cuando los padres de familia abren sus ojos y comprenden la verdad, comprenden la realidad. Fíjate bien, Dios no sacó a los israelitas poniendo a Moisés como faraón. Dios los cambió sacándolos de allí para que cambiaran su manera de pensar. Cristo no vino a convertir a César.
Cristo no vino a evangelizar a César. Cristo no dijo, voy a venir a convertir a César y si César se convierte, va a cambiar todo el mundo. No. Cristo llevó el reino a las casas. Cristo llevó el reino a las personas. Cristo les dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su manera de pensar, porque no es el reino de Roma, es el reino de los cielos el que puede cambiar a una nación. ¿Alguien dice amén? Pero mira el mensaje de Cristo, es arrepentíos, no solamente del pecado, sino que arrepentimiento es un cambio de mente. Un cambio de mente. Un cambio en nuestra manera de pensar. Mientras nosotros no cambiemos nuestra manera de pensar, Faraón estará ahí, controlándonos, dirigiéndonos, limitándonos. Pero cuando nuestra mente cambia, cuando nuestros pensamientos cambian, entonces el reino de Dios viene a nosotros. Y el reino de Dios trae cambios, trae provisión, trae poder. Es el reino donde con 5 panes y 2 peces puedes alimentar a toda una multitud. No depende de lo que tienes en tu bolsillo, depende de los recursos eternos del reino de los cielos. ¿Alguien dice amén? Ahora fíjate bien, Jesús estableció una iglesia. Jesús estableció una iglesia que en 250 años impactó a todo el mundo. Escúchame bien. Una iglesia que en 250 años impactó a todo el mundo. Todo el mundo fue lleno del evangelio de Cristo. En el tiempo de Pablo, todo Asia había sido inundado con el evangelio de Cristo. 250 años. Pero todo se perdió cuando Roma, a manera de Faraón, tomó control de la iglesia de Cristo. Y en 250 años se perdió todo. Para el año 500 empezó un periodo de oscurantismo, un periodo de oscuridad de 1000 años, donde se perdió la esencia de Cristo en la iglesia. Hubo un control, una manipulación, una persecución terrible en contra de quienes pensaban diferente al imperio que se había levantado religiosamente. En el año 1500 vino un despertar, vino una reforma, vinieron cambios. La historia lo conoce como el Renacimiento, pero yo puedo entender que fue un avivamiento porque se desprendieron del yugo romano y vino la prosperidad y vino el progreso a ciertos países que abrazaron la reforma. ¿Está aquí conmigo? Entonces, a veces la religión, en vez de transmitir la vida de Dios, fue establecida con tal de poner un control político religioso sobre la gente. Así lo estableció Faraón en su tiempo. Un control político religioso sobre la gente. ¿Por qué? Porque en Pitón y Ramesés fue un tiempo de avivamiento en el tiempo de José. Un tiempo de bonanza en el tiempo de José. Un tiempo de respuesta de parte de Dios en el tiempo de José. Pero pasados los años, Faraón se apropió de esa historia y puso al pueblo de Israel a edificar las ciudades de Pitón y Ramesés. Y ellos creían estar trabajando para el legado que sus padres le habían dejado, pero estaban trabajando para dioses paganos. ¿Sabes qué significa Pitón y Ramesés? Pitón actualmente es una víbora, ¿verdad? Pero Pitón era considerado por los egipcios, era considerado el gran dios creador de todo para los egipcios. Los israelitas, desconociendo la historia, estaban trabajando para el dios que los egipcios decían era el creador de todo. Estaban practicando una religión, estaban edificando una capilla, estaban edificando una catedral, estaban construyendo un templo supuestamente para el Dios creador, pero no era Jehová, sino que era Pitón. Mucha gente practica una religión creyendo que sirve al Dios Todopoderoso, pero no conoce la Escritura. Y al no conocer la Escritura, está desarrollando una religión heredada, una religión que alguien les dijo, nunca se han preocupado por leer la Escritura
y siguen encadenados a cadenas religiosas, asuntos religiosos, porque no han querido leer la palabra del Señor. ¿Está aquí conmigo? Por eso la importancia de leer la palabra. Una nación que ignora la palabra de Dios vive en base a tradiciones. Una nación que ignora las Escrituras vive en base a lo que les han contado, a lo que sus abuelos, sus padres, de manera sincera, pero desconociendo la verdad, de manera sincera les transmitieron. Pero a ellos también les transmitieron algo que alguien tal vez ni siquiera se ocupó de estudiar. Y entonces pasa una religión generación tras generación, 430 años, así estuvo Israel, hermanos, el pueblo de Dios, oprimido por los egipcios y controlados religiosamente. Pitón, te repito, era para los egipcios el gran dios creador de todo. Ramsés era la otra ciudad. Ramsés era el nombre del dios Sol. Los egipcios lo adoraban. Y el mismo diccionario habla de que Ra es el nombre dado al dios Sol. Y fue el primer ser creado. Fíjate bien, hasta parecieran el Padre y el Hijo. Hasta pareciera hoy que estaban adorando al Padre, al Hijo, porque había otro Dios llamado Atum, que pareciera que es el Espíritu Santo. Pareciera que en ese tiempo hablaba del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy la gente puede hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque la religión les ha enseñado, pero no conocen al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, porque ni siquiera conocen la palabra del Señor. ¿Sí me estoy explicando? O sea, el contexto en que ese pueblo vivía era un contexto de oscuridad espiritual, de control religioso. Cuando las cosas se ponían turbias en el ambiente, les traían al sacerdote Ra para que calmara los ánimos. Visitaba un país y ya calmaba los ánimos. Cuando las cosas se ponían políticamente fuertes, les traían al sacerdote, visitaba aquella nación, visitaba aquel poblado y ya la gente se apaciguaba. Era un control político, religioso, y todo eso era derivado de que el pueblo había decidido ignorar los principios de la palabra del Señor. ¿Está aquí conmigo? Si usted solamente se concreta a vivir una religión, si usted solamente se concreta a hacer una costumbre, la asistencia a la iglesia, si usted no se mete de lleno, si usted no se profundiza en su relación con Dios, usted no podrá cambiar mucho. Pero si usted toma en serio los asuntos espirituales, si usted se determina a conocer a Dios con todo su corazón, si usted se determina a leer la palabra, ya no lo que le diga la gente, ya no lo que le diga yo como pastor, vaya usted a la palabra, lea la palabra, escudriñe la palabra. El autor de las Escrituras es el Espíritu Santo. Él le puede enseñar, Él le puede instruir. Aquí usted viene y se edifica, pero va a su casa y lee la palabra y confirma que lo que se le está diciendo esté de acuerdo a la palabra. Cuando usted conoce la verdad, usted va a ser verdaderamente libre. Usted va a poder desarrollarse, va a llegar a su propósito. Usted va a ser libre de todo yugo religioso. Usted va a ser libre de todo yugo espiritual. Usted va a romper las cadenas. Usted va a abrir sus ojos. Usted va a avanzar. Usted va a progresar. Usted va a vivir en esta vida, en esta tierra, siempre con sus manos en alto, progresando y alabando al Señor, porque le dio oportunidad de conocerle y de vivir aquí, honrándole en todos sus caminos. ¿Alguien dice amén? Entonces, Faraón tenía a las personas en esclavitud y por consecuencia las tenía en pobreza. Hay de pronto hasta grupos evangélicos que hablan de que la riqueza es mala. Yo les digo algo, el amor al dinero sí es malo. Pero si tú quieres progresar, necesitas generar economía. Porque si vas a poner una empresa, tienes que tener capital para invertir. Si vas a contratar personas, tienes que pagarles. O sea, tu objetivo no debe ser tener dinero, sino desarrollarte. Pero a veces cuando en círculos evangélicos se habla de progreso, lo tachan a uno de hereje o lo tachan a uno de los teólogos de la prosperidad, porque hay gente que así cree eso.
Y en este sentido deberíamos ver entonces en qué Dios se está creyendo. Porque si tú crees en un Dios que te dio vida simplemente para que sufrieras, si tú crees en un Dios que te dio vida para que nacieras, te perdieras, salvarte y luego llevarte, ¿de qué Dios estamos hablando? Pero si tú crees que Dios te creó con un propósito, pero que tú te perdiste, pero Él te perdonó y te trajo, ahora te quiere llevar a su propósito. Y su propósito no es que estés aquí sufriendo. El propósito de Dios no es que estés al día. Dios te dio vida, te dio hijos, para que en ellos se cumpla también el sueño de Dios, el sueño del Padre. Pero si como padre estás desorientado, ¿cómo vas a orientar a tus hijos? Si como padre estás perdido, ¿cómo vas a orientar a tu familia? Por eso cuando una generación despierta, con una generación como la de José despierta, entiende, comprende, entonces esa generación tiene un chance. Y sus hijos van a heredar, van a tener un legado de bendición de unos padres que entendieron, que tuvieron la revelación y que enderezaron sus caminos para que el propósito de Dios se cumpliera. Y yo creo que estamos en esa generación. Estamos en una generación que está abriendo sus ojos. Estamos en una generación que ya no se cree cualquier asunto religioso. Una generación concretada a ir a la palabra de Dios y descubrir la verdad. Una generación con revelación. Antes la gente, algunos decían que danzar era para el diablo. Ya esas cosas no se creen. Había tantos mitos que se metieron dentro de la iglesia cristiana. Mitos religiosos, creencias, ocurrencias de personas que nada tienen que ver con la vida de Dios. Hoy es una generación que está consciente de la palabra, que tiene revelación de la palabra, una generación entendida en los tiempos, que ya no se creen asuntos que la religiosidad pone, sino que viven en la libertad que Dios tiene para aquellos que le aman. ¿Alguien dice amén? Amén, dale un aplauso fuerte al Señor. Mira cómo dice la Escritura en el tiempo de David. En el tiempo de David fue un tiempo de expansión, un tiempo de conquista, fue un tiempo de establecer el reino de Dios. Fue un tiempo de intervención divina en la tierra, en el tiempo de David. Pero lamentablemente cuando Salomón ocupó el trono, el hijo de David, al final de sus días, se apartó del camino que su padre le había enseñado. Y vino la decadencia espiritual, y vino el culto a otros dioses. Entonces, cuando llegó el hijo de Salomón, llamado Roboam, la Biblia nos enseña que el reino se dividió, Israel se dividió. Y por un lado estuvo la tribu de Judá, y por otro lado hubo 11 tribus, hubo una división en el reino, porque hubo un rey impío, hubo un rey que se apartó del propósito de Dios, aunque tuvo un abuelo como David. En la tercera generación se perdió. Y entonces hubo 11 tribus que siguieron a un hombre llamado Jeroboam. Y Primera de Reyes, capítulo 12, de los versículos 25 al 30, Primera de Reyes 12, 25 al 30, hablan de que Jeroboam, cuando llegó al trono, dice que Jeroboam reedificó Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de ahí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverán a Roboam, rey de Judá, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. ¿Qué hizo? Y dijo al pueblo: bastante han subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Fíjate bien, por favor. Hubo una división en el reino.
Una parte se quedó en Judá. En Judá estaba el templo de Jerusalén. Las 11 tribus se quedaron sin acceso al templo de Jerusalén. Entonces estaba el sentimiento hacia el templo de Jerusalén, porque fue el templo que Dios levantó. Fue un lugar que se consagró para Dios. Fue un lugar donde descendió la gloria del Señor. Y entonces el rey que quedó a cargo de las 11 tribus dijo: esta gente se va a querer ir al templo. Este pueblo va a querer subir al templo de Jerusalén. Vamos a hacer algo para que ya no vayan. Y entonces lo que Jeroboam hizo fue levantar 2 templos de adoración idolátrica donde puso becerros de oro. Esto se llama manipulación religiosa. Para tener control. Si no les doy manipulación religiosa, se me van a ir a Judá. Entonces, para que no se me vayan, voy a levantarles unos centros de adoración. Y fíjate lo que les dijo. Estos dioses son los que los sacaron de Egipto. Estaba apelando al sentimiento familiar. Mis abuelos. Es la religión de mis abuelos. Es lo que mis abuelos me enseñaron. En el tiempo de la salida de Egipto, Moisés subió a la montaña para estar tiempo con Dios. Y abajo estuvo Aarón con el pueblo. Y el pueblo le pidió a Aarón: Aarón, haznos dioses. Porque a este hombre que nos sacó de Egipto ya se lo tragó la montaña. Y dice la Biblia que Aarón mandó traer oro, zarcillos de oro, cadenas, y le dio forma a aquello. Y dice la Biblia que salió un becerro. Salió. Imagínate, cuando le dan al pueblo lo que el pueblo quiere, pues sale cada cosa. Cuando a la gente le dan lo que quieren, pues sale cada ocurrencia. Pero en la iglesia no se debe hacer lo que la gente quiere, sino lo que Dios quiere. Porque la iglesia tiene un dueño, se llama Jesucristo. O sea, en la iglesia no se rige la democracia, porque la democracia es del pensamiento griego para las naciones. En la iglesia será la teocracia, es la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Y vemos a este hombre llamado Jeroboam haciendo uso de la manipulación religiosa. Ya no subas al templo. Mira, aquí están los dioses de tus padres. ¿Cómo que vas a ir a otra iglesia? Estás traicionando a la religión de tus abuelos. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Pero es que tú no puedes cambiarte de religión, porque si te cambias de religión estás traicionando lo que tus padres te heredaron. ¿Qué van a decir tus padres? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Entonces, hay mucha gente manipulada por este tipo de sentimientos y dicen: sí, es cierto, ¿no? Aquí mi papá me enseñó, mi abuelo me enseñó, me bautizaron cuando era niño. No puedo traicionar a la fe de mis padres, de mis abuelos. No se trata de la fe de tus padres o de tus abuelos. Se trata de la fe en Dios. Se trata de conocer al Señor. Hay mucha gente manipulada. Me ha tocado a veces platicar con personas a las que les hablamos la verdad y les decimos: ¿ya hablaste con su autoridad espiritual? ¿Le has explicado? Y me dicen: sí, ya hablé con mi autoridad espiritual. Y cuando le digo: ¿por qué tienen imágenes? ¿Por qué tienen estas cosas? Lo que me responden es: ¿te das cuenta que tenemos mucho trabajo que hacer? No te vayas, quédate aquí para tratar de convencer a los demás. Pero la verdad es que cuando el problema está de fondo, cuando hay un control, difícilmente se va a soltar. Pero cuando hay gente que llega a la verdad, cuando hay personas que tienen interés en conocer verdaderamente a Dios, se van a la palabra, son capaces de romper con todo yugo religioso, de romper con toda cadena religiosa, hacer a un lado todo sentimentalismo familiar, porque lo que verdaderamente importa es conocer al Dios, al autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Alguien dice amén. Y se está levantando una generación que está abriendo los ojos a la verdad, que está conociendo la palabra. Y cuando una generación se levanta así, un país tiene esperanzas de poder cambiar. Vamos a bendecir a esta generación con la palabra de Dios. Vamos a bendecir a esta generación con la verdad. Y nuestros hijos van a heredar bendición en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Levanta tus manos al cielo.
Y repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque en ti tengo libertad. Tú me has dado la vida en abundancia que yo necesito. Es una vida con propósito. Es una vida con libertad, libre de yugos religiosos, libre de yugos espirituales, libre de cadenas. Soy libre porque Cristo me ha hecho libre. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Si tengo a Cristo, tengo libertad y tengo vida, tengo propósito. Amén.